Empezamos, ¿eh? Cuando está en rojo la pantalla, puedes hablar. Dale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a un nuevo conversatorio de este ciclo de conversatorios Vincular UNLAM 2021 por el programa Vincular UNLAM del año 2020, es decir, las publicaciones de los proyectos de investigación que se realizaron durante el año pasado en contexto de pandemia y que hoy estamos exponiendo resultados y avances para compartir justamente cuáles fueron los distintos hallazgos. En el conversatorio del día de hoy, en las ediciones anteriores, recordemos, tuvimos el conversatorio número 1 con el eje educación, luego tuvimos el eje número 2, el eje de ingeniería en el conversatorio número 2, y el día de hoy toca el conversatorio número 3 con el eje salud, titulado Pandemia y prácticas innovadoras para la salud. Para ello nos van a acompañar tres expositores y expositoras, que ellos son Hugo Milione, Silvia Fontán y Valeria Zurbano Rodríguez, y va a desarrollarse de la misma forma que los anteriores. Van a presentar sus exposiciones y luego, al final de las tres exposiciones, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder evacuar dudas, realizar comentarios, aclaraciones, acotaciones, agregar contenido, todo tipo de comentario es válido. Para eso también les recordamos que al momento de hacer una pregunta en el chat de preguntas y respuestas de acá de la plataforma Microsoft Teams, recuerden poner su nombre y apellido y también en lo posible institución a la que pertenecen para nosotros poder hacer mejor la presentación y que se pueda responder de una forma más dinámica y más correctamente a quien sea que haya realizado la pregunta. Para ir dando inicio a este tercer conversatorio del programa Vincular UNLAM 2020, le vamos a dar la palabra, como siempre, a nuestra señora secretaria, la magíster Ana Vidiña, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Para nosotros es un gusto tener esos espacios que iniciamos el año pasado en contexto de pandemia y que en el que este año estamos insistiendo porque nos parece un modo de comunicación propicio para estos proyectos. Los proyectos Vincular para nosotros nacieron en el 2018 y han ido creciendo, no solo en cantidad, sino también en la participación de muchos docentes, investigadores de la universidad. Se han convertido en proyectos interdepartamentales e interdisciplinarios y eso nos llena de alegría porque sabemos que las respuestas que necesita el entorno, las respuestas que necesita la sociedad no son respuestas unilaterales, no son respuestas desde una sola disciplina, sino que necesitan el consenso y el trabajo mancomunado de distintas disciplinas y en este caso también de distintos departamentos donde estas disciplinas se desarrollan. Estos conversatorios de este año 2021 reflejan estos proyectos que se llevaron a cabo el año pasado en contexto de pandemias, donde nos pusimos el desafío y les propusimos el desafío a los investigadores de generar conocimiento útil en ese entorno en el que estábamos, en que de alguna manera también continuamos con distintas restricciones, pero que nos ha marcado y que nos seguirá marcando seguramente por unos años, y entonces esa salida inmediata y esa respuesta concreta, fueron 19 los proyectos de investigación del programa Vincular de 2020, esa respuesta, decía, rápida y concreta nos ha demostrado, y esto lo vemos también a lo largo del país y seguramente del mundo, que los investigadores pueden salir, que tenemos investigadores que pueden salir a dar respuestas de emergencia
y que en esos entornos y en esos contextos también se puede producir conocimiento, y esto es lo que vamos a escuchar hoy y lo que venimos escuchando en los otros conversatorios. Así que desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología estamos muy contentos. Es un gusto recibir a los expositores y a sus equipos de investigación, y entendemos que va a ser una jornada de intercambio y de divulgación de los conocimientos muy interesante. Muchas gracias a todos y ya seguimos entonces con el conversatorio. Francisco. Muchísimas gracias, Ana, nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología de acá de la Universidad Nacional de La Matanza, la magíster Ana Vidiña. Para dar comienzo, o mejor dicho, antes de dar comienzo a este ciclo de conversatorios, de las exposiciones del día de hoy, vamos a presentar el video correspondiente a este ciclo, justamente, que engloba, hace un resumen de las distintas, no solo los ejes, sino sobre todo cada uno de los proyectos que pertenecen a dicho eje y que se fueron exponiendo y que se expondrán en este ciclo de conversatorios Vincular UNLAM 2021. Así que ahora lo presentamos y en breve, a continuación, seguiremos con la primera de las exposiciones del día de hoy. UNLAM 2020, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza. Conversatorio número 1, Eje Educación, Estrategias y Prácticas Educativas en Pandemia. Lectura y escritura en la universidad en tiempos del aislamiento social preventivo y obligatorio, dirigido por Amelia Cerillo. Buenas prácticas pedagógicas virtuales en la universidad en el contexto del COVID-19, dirigido por Santiago Igarza. Estudiando en tiempos del COVID-19, dirigido por Andrés Dileo Razuk. Y Mi Nube Argentina, dirigido por Gabriela Cicalese. Conversatorio número 2, Eje Ingeniería, Sistemas y Tecnologías diseñadas para disminuir riesgos en pandemia. Dosificador de alcohol pulverizado o en gel, dirigido por Hugo Rodofile. Producción ingenieril de equipamiento y piezas sencillas en 3D para protección de personal del sistema de salud, dirigido por Gabriel Blanco. Módulo de aislamiento para personas sintomáticas, dirigido por Gabriel Ramírez. Y Sistema de Administración de Afluencia de Personas en Industrias, Comercios y Servicios, dirigido por Jorge Hierache. Conversatorio número 3, Eje Salud, Pandemia y Prácticas Innovadoras para la Salud. UNLAM COVID-19 Call Center, dirigido por Hugo Milione. Banco de Experiencias de Cuidado en Contexto de COVID-19 de las organizaciones dedicadas a discapacidad y rehabilitación en La Matanza, dirigido por Silvia Fontán. Y Hub de I+D+I en Simulación Clínica, dirigido por Valeria Zurbano Rodríguez. Conversatorio número 4, Eje Sociedad, Sociedad, Organizaciones y Actores Sociales en Contexto de Pandemia. Las transformaciones en la dimensión instrumental de las intervenciones profesionales del trabajo social en la región del área metropolitana de Buenos Aires en tiempos de pandemia, dirigido por Beatriz Cuello. Las organizaciones en contexto de pandemia, escenarios para la formación en trabajo social, dirigido por Lorena Martín. La cuestión social en el partido de La Matanza en contexto de pandemia, dirigido por Angélica de Sena. Estrategias sectoriales de la industria del calzado y la metalmecánica en el marco de las medidas de aislamiento social frente al COVID-19 en La Matanza durante el 2020, dirigido por Gabriela Pontoni. Y Satisfacción con el gobierno local, un estudio de opinión pública en el municipio de La Matanza, dirigido por Diego Reynoso. Muchas gracias a todos y a todas por su participación.
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por la paciencia. Ahora sí, para dar inicio a este conversatorio del día de hoy del eje salud, titulado, como bien dijimos, Pandemia y prácticas innovadoras para la salud, presentamos al primero de los expositores, a Hugo Milione. Él es médico especialista en clínica médica, además es profesor adjunto de la materia medicina aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Es coordinador de la carrera de medicina de la UNLAM y además, por supuesto, docente investigador de nuestra universidad. Hugo Milione va a presentar los detalles de su proyecto de investigación titulado UNLAM COVID-19 Call Center. Muchas gracias, adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar en este conversatorio. Voy a proceder a compartir pantalla para empezar ya con la presentación. Sí, ahí se ve, así empiezo. Estoy seguro que se ve. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, el proyecto que desarrollamos en el 2020 en el contexto del programa vincular, sí, es UNLAM COVID-19. Es un proyecto cuyos docentes e investigadores son o fueron de la doctora Fabiana Lartigue, la doctora Gabriela Lurtó, el doctor Cristian Panigadi, el ingeniero Claudio D'Amico y el ingeniero Hernán Osores, de los distintos departamentos, el Departamento de Ciencia de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza y del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de nuestra universidad. El programa UNLAM COVID-19 se planificó en el mes de marzo del año 2020 como un proyecto surgido como una iniciativa de la UNLAM que tuvo como características una participación multidepartamental y la firme decisión de participar activamente en la pandemia ante la convocatoria de la universidad desde el inicio mismo de la pandemia, realizando un aporte concreto, con efectividad y sustancial a la comunidad de La Matanza en el marco de la pandemia por COVID-19. Como todos sabemos, en ese momento se inicia la pandemia y ya desde esos momentos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja a nivel internacional plantear pautas de planificación operativa que apoyen la preparación y la respuesta de los países y dio alguna orientación sobre un conjunto de acciones inmediatas y específicas que los países debían considerar a nivel nacional, regional y local para reorganizar y poder mantener el acceso a servicios esenciales de alta calidad y a la prestación de servicios de salud para todos. Y a nivel local, y atendiendo a al menos este lineamiento internacional y mundial, el proyecto de la carrera de medicina del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, a partir de esto surge como una decisión de participar activamente en la pandemia, ya sea desde el inicio de la misma. Esto no nos dio mucho tiempo tampoco a planificar, fue una decisión en marzo, comienza la pandemia, lo que podemos hacer activamente en nuestro país, y inmediatamente surge la idea en el departamento. Y por otro lado, combinarlo con una necesidad, ¿sí?, de 80 alumnos de último año de la carrera de medicina que cursan la pasantía final obligatoria, que es una asignatura 100% práctica, de realizar un aporte a la comunidad en el marco de la pandemia del COVID-19. Teniendo en cuenta entonces estos dos objetivos, el proyecto UNLAM COVID tenía como características que fue un desarrollo propio, digo, a decir propio es surge como idea del Departamento de Salud de la carrera de medicina, pero que fue implementada multidepartamentalmente, cumplir con una misión específica de alto impacto para la comunidad, permaneciendo en su domicilio sin exponerse. O sea, estos eran los dos objetivos principales, ¿sí?, al momento de generar este proyecto.
La metodología del programa UNLAM COVID, ¿sí? Constaba de 4 fases. La primera fase era una fase de capacitación teórica a los alumnos del último año de la carrera de medicina. Fundamentalmente esta capacitación teórica fue realizada teniendo en cuenta los conocimientos en ese momento de lo que significaba la infección por SARS-CoV-19, las distintas modalidades de infección, y estaba planificada y planteada acorde a lo que ellos iban a tener que desarrollar más adelante en el call center. La fase 2 fue un diseño de la base de datos del programa. La fase 3, el desarrollo del software que denominamos UNLAM COVID-19, de ahí el nombre del proyecto. Y una fase 4, un desarrollo de un call center virtual que iba a permitir a los alumnos desarrollar la actividad desde sus domicilios, atendiendo a los 2 objetivos que planteé anteriormente. Estas, si bien son fases, están divididas así de manera de poder plantear el programa de investigación. Estas fases eran simultáneas y se fueron desarrollando de manera conjunta. ¿Cómo se implementó el programa? El programa tiene una coordinación general que estaba a cargo del coordinador de medicina, estaba a mi cargo, y los alumnos se dividieron en 2 grupos, planteando una actividad desde 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Toda esta actividad estaba siempre tutorializada, o sea, los alumnos en ningún momento estaban solos, tenían una tutoría también desarrollada por docentes e investigadores que respondían a aquellas dudas que podían llegar a tener, teniendo en cuenta la tarea que tenían que desarrollar, que ahora voy a pasar a resumir. Los alumnos desde su domicilio, ¿sí? A través del call center virtual se conectaban cuando les tocaba el turno. El objetivo del programa era el seguimiento de los contactos estrechos a partir de los casos confirmados. Esto, para resumir, una vez que se detectaba un caso que se confirmaba por la positividad del hisopado y la PCR, ¿sí? Esos casos confirmados figuraban en una base de datos que está en el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. Los alumnos obtenían estos datos de las personas que tenían que llamar, y el objetivo era detectar los contactos estrechos. ¿Sí? Los contactos estrechos eran los que reunían ciertas características, que habían estado en contacto con los casos confirmados, y el objetivo era, en ese momento esta era una tarea epidemiológica de alto impacto. ¿Por qué? Porque significaba contactar a los contactos estrechos y hacer el seguimiento para ver cuáles de esos contactos estrechos se convertían en casos sospechosos. ¿Sí? En aquellos que se convertían en casos sospechosos, era no solo identificarlo por lo que podía significar un riesgo físico, por el hecho de estar enfermo, sino también en ese momento se detectaba un riesgo, lo que nosotros denominamos riesgo alimentario. Esta era la imposibilidad que pudieran tener aquellos contactos estrechos sospechosos que vivieran solos de poder tener alimento, de poder llegar a obtener el alimento o los insumos básicos para poder pasar el aislamiento que significaba ser un caso confirmado. Este programa se articuló con la Secretaría de Salud del municipio de La Matanza, porque estas alertas, ya sea físicas como alertas alimentarias, eran informadas al municipio de manera tal que pudieran ser asistidas, ya sea a través de el contacto directo con el paciente en el domicilio, o bien a través de poder llegar a partir de la identificación de su vulnerabilidad alimentaria, llegar a su domicilio para proveer de lo que fuera necesario. ¿Cuáles fueron los resultados en números muy concretos de este programa? Bueno, la detección de 4.179 contactos estrechos, de los cuales, sí, los casos sospechosos, que fueron aquellos que realmente se detectaron que tenían una vulnerabilidad física o alimentaria, pero fundamentalmente la física, esto de los casos estrechos, los que se convertían en enfermos, fueron el 64% de ellos. Esto, como datos, los casos sospechosos
¿sí? Que era de estos 64%, el resto permaneció sin síntomas. Con respecto a los casos sospechosos, 55% eran del sexo femenino, el 45% del sexo masculino. Hablado de esto, teníamos que hacer la división por sexo y no por género, por una cuestión operativa en la plataforma UNLAM COVID, por eso está planteado como sexo masculino y femenino. La edad promedio era de 37 años. Los síntomas frecuentes eran los que en ese momento eran más frecuentes y siguen siendo hoy por los más frecuentes: la tos, la fiebre y el dolor de cabeza, como los 4 más frecuentes. Después seguía, bueno, dinofasia, anosmia, dolor muscular ligero, disnea y diarrea. Detectamos también cuáles de ellos tenían factores de riesgo, ¿sí? Que también son los que están descritos, que estaban descritos en esos momentos como factores de riesgo más frecuentes, que siguen descritos como factores de riesgo más frecuentes. La plataforma tenía una geolocalización, ¿sí? La distribución de los encuestados no fue heterogénea, si bien la mayor parte se localizó en los primeros 2 cordones del municipio de La Matanza. Todo esto se llevó a cabo, como mencionamos anteriormente, a partir de un call center virtual, ¿sí? Que fue de desarrollo propio, desde el que se realizaron 22.085 llamadas durante el periodo de tiempo que duró el proyecto, ¿sí? Que fueron desde marzo, desde abril del 20, en realidad, del 2020 a diciembre del 2020, con un promedio de duración de llamada de 10 minutos. Y esta promedio de duración de llamada de 10 minutos no es menor porque, si bien en principio las llamadas estaban planificadas como para detectar el contacto estrecho, ¿sí? Terminaron siendo una llamada de no solo de detección del contacto, sino también de compañía, de discusión, de soporte, más allá de identificación después de las vulnerabilidades que dijimos. O sea que este promedio de llamada de 10 minutos, que puede parecer poco, al momento de estar conectado, realmente significó una gran ayuda, un beneficio agregado más allá del que estaba determinado en los objetivos del proyecto. Como conclusiones, la UNLAM COVID-19 fue un proyecto ideado, planificado e implementado en su totalidad por dos departamentos de la Universidad Nacional de La Matanza, que surge en el marco del inicio de la pandemia y ante una necesidad epidemiológica imperante en ese momento, que era identificar los contactos estrechos de las personas infectadas por SARS-CoV-19. La importancia de este programa fue, por un lado, la decisión de la universidad de participar activamente, como dije anteriormente, en la pandemia desde el inicio de la misma. Empezamos con la pandemia, con un proyecto de real impacto en la comunidad, demostrado por los resultados obtenidos y que manifesté, y por otro, una notable rapidez en la implementación a pesar de la complejidad del mismo. Empezamos en marzo la idea y ya estamos implementándolo a principios de abril. A mediados de marzo hicimos inclusive la prueba. Y que no fue complejo porque esto significó una capacitación, ¿sí? La coordinación y el seguimiento de 80 alumnos de medicina en coordinación con los efectores municipales de salud, ¿sí? Involucrando a los departamentos de ciencia de salud y el sistema administrativo de información y comunicación, utilizando tantos recursos tecnológicos como humanos propios. Finalmente, es destacar el compromiso que tuvieron los alumnos de medicina de último año, quienes se sintieron parte del mismo y aplicaron de alguna manera todas las fortalezas adquiridas durante la carrera. Y rápidamente, para el final, para que vean que esto fue realidad, bueno, la plataforma tenía un ingreso a la página, tenía un ingreso de datos de registro, un seguimiento de los casos, tenía la opción de hacer el seguimiento de los casos a partir de lo que se definió en la base de datos. La estadística de las personas encuestadas que estaba diferenciado por colores verde, rojo y amarillo, sobre aquellas que, la verde eran las que no eran contactos estrechos, la amarilla los que eran sospechosos, y se le hacía el seguimiento hasta confirmar los que pasaran a verde o que pasaran a rojo, y rojos eran las que tenían vulnerabilidad física. La geolocalización, tenía un mapa de geolocalización como mostré anteriormente, y bueno, como tiene toda plataforma, una administración alta de usuario y un listado de usuarios. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Hugo Milione. Les recordamos que al final de las tres exposiciones vamos a contar con el espacio de preguntas y respuestas para que quienes tengan alguna duda, comentario, acotación, todo tipo de comentario es bienvenido. Vamos a estar haciendo el seguimiento y la lectura de todos los aportes al final de las tres exposiciones. Para continuar con la segunda expositora del día de hoy, voy a presentar a Silvia Fontán. Ella es socióloga por la Universidad Nacional de Buenos Aires, perdón. Es licenciada en Kinesiología y Fisiatría también, especialista en Educación Superior por la Universidad Nacional de La Matanza y además docente investigadora de la UNLAM. Silvia Fontán hoy nos va a presentar su proyecto titulado Banco de Experiencias de Cuidado en Contexto de COVID-19 de las organizaciones dedicadas a discapacidad y rehabilitación en La Matanza. Silvia, buenas tardes, bienvenida y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes otra vez este año contándoles lo que venimos haciendo. Me acompaña también la licenciada Daniela Rimore-Schmidt, que es parte del equipo de investigación. Y bueno, venimos a contarles un poco lo que fuimos haciendo. Voy a compartir pantalla, así acompañamos la presentación verbal con algunas imágenes. A ver si se ve. Muy bien. Bueno, el equipo, como ustedes pueden ver, es un equipo amplio. Daniela, no sé si vos querés presentarte o decir algo, si no voy avanzando. Hola, el equipo, buenas tardes. hola. Gracias a Silvia por la invitación. Bueno, yo vengo también en representación de todo el equipo de investigación, que es, como bien dice Silvia, es un equipo muy extenso y sobre todo muy interdisciplinario. Sí, somos unos cuantos. Del Departamento de Ciencias de la Salud estamos Sandra García, Victoria González, Pablo Ladislao Díaz Valvé, Tatiana Díaz de Carvalho, Luciana Arauz, Vanessa Choren, Irene Ox y yo, Daniela Rimoli, Micaela Farre y Aldana Pica del Departamento de Humanidades, y Noelia Blanco, Santiago Letelie y Florencia Ortega de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Melissa Correa del Departamento de Pedagogía. Así que bueno, somos un equipo que ya trabajamos, la mayoría de nosotros, en el proyecto Vincular 2019. En el proyecto 2019 nosotros nos ocupamos de armar un mapa en el que relevamos las organizaciones que se dedicaban a la discapacidad o a algún tratamiento de rehabilitación, y hicimos ese mapeo, todo ese relevamiento, y nos parece muy importante destacar esta cuestión, ¿no?, de cómo el armado de equipos y el armado de proyectos de investigación y de proyectos de vinculación que se orientan hacia la comunidad y a que ese conocimiento llegue de vuelta a la comunidad, nos permitió estar como aprestado ya para la irrupción de la pandemia del COVID-19. Entonces, cuando surge la convocatoria desde la Secretaría de Ciencia y Técnica para pensar intervenciones, propuestas, preguntas de investigación frente a esta novedad que nos imponía la pandemia, teníamos como algunos temas en marcha, ¿no? Teníamos ya el equipo acostumbrado a trabajar, teníamos el relevamiento anterior de las organizaciones, y entonces ahí empezamos a plantearnos esta cuestión acerca de cómo organizamos socialmente el cuidado, particularmente en el campo de la discapacidad y de la rehabilitación, y entonces presentamos este proyecto a la convocatoria y el proyecto salió aprobado y nos pusimos manos a la obra. El objetivo, como ustedes pueden ver en la presentación, era recopilar
cómo habían organizado las organizaciones que se dedican a la discapacidad y a la rehabilitación la asistencia, cómo habían organizado el cuidado frente a esta incertidumbre que significaba enfrentar la pandemia, que fue muy disruptiva para las organizaciones que trabajaban con discapacidad, para las familias de las personas que asistían a los lugares, para el personal, no solamente el personal de salud, sino todo el personal que está involucrado. Entonces, realmente analizar cómo fueron buscando respuestas y ofreciendo respuestas para sostener la asistencia nos parecía un desafío muy importante, muy interesante y que nos iba a permitir trabajar también después de la pandemia, ¿no? Todo este banco de recursos, todas estas estrategias que las organizaciones desplegaron, sin duda son muy importantes para seguir pensando cómo articular esta dimensión del cuidado. Entonces, primero hicimos un relevamiento bibliográfico, nosotros veníamos trabajando con algunos temas, pero el concepto de cuidado, la palabra cuidado, digamos, tiene distintas acepciones en el campo de la salud. Por un lado, la palabra cuidado hace referencia en algunos autores a la atención en definitiva, otros hacen referencia a la atención pero por fuera de los servicios de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las medidas de autocuidado, de prevención. Entonces, otros autores hacen referencia a la dimensión afectiva, emocional del cuidado. Entonces, primero definimos un poco con qué nos quedábamos de todas estas aproximaciones en torno del cuidado, cómo íbamos a definir esto, y tratamos de construir una definición que nos permita entender tanto la dimensión afectiva del cuidado como las intervenciones específicamente del campo de la salud, la rehabilitación y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Una vez que hicimos este recorrido a partir de estas definiciones y marcamos un poco el ámbito en el que nos íbamos a organizar, también hicimos un relevamiento de la normativa vigente. Este trabajo fue muy, muy exhaustivo. Ustedes saben que la normativa en el campo de la discapacidad y en el campo de la rehabilitación tiene una trayectoria en la Argentina. Argentina ha adherido tempranamente a muchas de las convenciones internacionales y eso se ha plasmado en la legislación nacional. Muchas tienen estado constitucional, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En fin, hay un universo de normativas muy interesante para este campo de la vida, ¿no? Para esta dimensión de nuestra vida social. Lo que nos interesó particularmente como actividad de este proyecto para alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto era hacer un seguimiento muy, muy detallado de cómo en el contexto de la pandemia esta tradición que tienen las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, esta capacidad de demanda frente al Estado que tienen estas organizaciones, permitió en la urgencia del contexto de pandemia materializar distintas normativas a partir de disposiciones, resoluciones, ampliaciones de plazos, incorporación de las modalidades virtuales en los trámites, o sea, una batería de decisiones que fueron tomadas y que permitieron de alguna manera dar respuesta a una demanda que no era nueva en muchos casos, pero que, bueno, generó una multiplicidad de normativas de distinto nivel, ¿no? Nacional, provincial, municipal, que buscaban efectivizar de alguna manera la ampliación de derechos y el acceso a los servicios. Y bueno, y ahora con Daniela queremos contarles un poco los resultados del relevamiento que hicimos de las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, contarles un poco esto que acá tienen una imagen del mapa del que hablábamos, que es uno de los resultados del proyecto anterior y que fue el puntapié desde el que avanzamos, ¿no? Volvimos a ponernos en contacto con estas organizaciones a ver cómo estaban enfrentando la
la situación de la pandemia y actualizamos la base de datos. En ese sentido encontramos que 11 de esas organizaciones con las que nos pudimos contactar continuaban brindando servicios de asistencia de manera presencial, 9 lo hacían de manera virtual, continuar con las actividades en el contexto de pandemia. El periodo del proyecto es de junio a diciembre del 2020. Bueno, ¿sigo yo? Sí, dale. Un poco para contarles lo más relevante de los resultados. En principio, las primeras acciones que pusieron en marcha estas organizaciones tienen que ver con dos cuestiones. La primera es con fortalecer la comunicación con las familias y empezar a organizar las actividades tanto virtuales como presenciales también, en el caso de las organizaciones que continuaron con la presencialidad, brindando espacios de contención, orientando respecto de las medidas de cuidado, como así también tareas que tenían que ver con la entrega de alimentos, seguimiento y acompañamiento de familias. Y por otro lado, otra de las acciones a implementar fue la adaptación a la dinámica organizacional. Esto significa la adaptación a los protocolos sanitarios, la provisión de insumos para el cuidado. En muchas organizaciones se suspendieron las terapias presenciales y se implementó la telerehabilitación, la teleasistencia a través de dispositivos electrónicos de los trabajadores. Algo interesante es que digamos, debieron redefinir lo que se consideraron tareas prioritarias y además en esto se incluyó el tema de la salud mental, ¿no? Dado el impacto que la pandemia produjo al interior de las organizaciones y en las familias que concurrían a las organizaciones. Con respecto a las dificultades, las respuestas un poco destacan esto de la restricción que tiene que ver con el acceso a los recursos, como la falta de conectividad. Esto en un 66% de las organizaciones surgió como una de las principales dificultades. También la cobertura de necesidades elementales como la alimentación, la falta de acceso a los dispositivos como celulares, computadoras, falta de recursos humanos y materiales en términos de protección personal y el acceso a la medicación en el caso de las condiciones de salud crónicas. También esto impactó en las actividades administrativas, ¿no? Esta falta de acceso a dispositivos para implementar el teletrabajo, la falta de personal, porque también al interior de las organizaciones hubo personal que tuvo licencia por ser personal de riesgo. También hubo dificultades en la organización de los turnos, estrés laboral, aumento en la carga de trabajo, entre otras dificultades mencionadas. En cuanto a las fortalezas, nos pareció muy importante el tema de los apoyos. Se hizo una pregunta puntualmente referida a cuáles habían sido los apoyos principales para sostener las actividades de la organización. Las familias de los usuarios fueron un apoyo muy importante, como se ve en el cuadro. El personal de la institución, también el apoyo de los organismos públicos y la articulación con otras organizaciones y el trabajo en red, ¿no? En este sentido, se rescató mucho la participación de las familias, también se puso en valor todo lo que fue el trabajo y el compromiso de los equipos de trabajo. Y en el tema de la conformación de las redes, también pensándolas como estrategias de cuidado también entre el mismo personal, el 97% de las organizaciones que pudieron mantener contactos semanales, quincenales, mensuales con otras organizaciones y trabajar en red. E inclusive nosotros tuvimos un conversatorio hacia fin de año, en diciembre, donde las organizaciones, una de las organizaciones planteaba que se había podido concretar un anhelado proyecto que tenían, que era constituirse en una red federal o en una federación de asociaciones, que fue en el caso de los talleres protegidos, ¿no? Que son organizaciones que hacía bastante tiempo que estaban
intentando, digamos, poder armar esta federación, y obviamente a nivel nacional, y obviamente era un obstáculo el tema de los encuentros, que la virtualidad en este contexto favoreció mucho y pudieron lograr federarse, ¿no? Respecto a lo que es el rol del Estado, las organizaciones destacaron tener acceso a recursos extraordinarios en términos de suministros, elementos de protección y subsidios, y bueno, numerosas resoluciones, como planteaba antes Silvia, que fueron emitidas en respuesta a la demanda del colectivo de las personas con discapacidad, que están reflejadas en la actualización del marco normativo que se realizó. En términos de buenas prácticas, las organizaciones reconocieron haber adquirido nuevos saberes y haber intercambiado nuevos saberes. Se destacó mucho lo que es la capacidad de las organizaciones y la adaptación a la virtualidad, ¿no? Y todo lo que fuera la ampliación del uso de las TICs, ¿no? Y también la puesta en marcha de procedimientos y pautas de acción aconsejables en este contexto fueron reconocidas como buenas prácticas, como el uso del barbijo, la adhesión a medidas de higiene, el mayor control del ingreso del público, la mayor organización del trabajo cotidiano, el aislamiento y la distancia social para preservar a la población y la ventilación. A modo de cierre, digamos, cómo proyectamos a partir de estas investigaciones anteriores. Nosotros habíamos realizado una primera aproximación en el campo de la discapacidad con un proyecto de SITMA, UNLAM en 2017 y 2018. Después ampliamos la mirada por fuera del campo educativo hacia las organizaciones en el 2019. La pandemia nos marcó un poco la agenda del proyecto 2020 y esto que les trajimos para contarles muy rápidamente son algunos de los resultados que encontramos. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos las líneas futuras de esta rama de lo que venimos investigando desde hace tiempo? Por un lado, pensar que el contexto de la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia o visibilizar cuestiones que estaban presentes ya en este terreno, y solamente lo que no fue un evento novedoso en ese sentido, sino que lo que se manifestó fueron las vulnerabilidades que ya existían, y en ese sentido fue muy importante la capacidad de imponer agenda, de marcar las demandas del colectivo de las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad y para sus familias, las medidas de la pandemia son muy lesivas, marcaron un retroceso en los tratamientos, en las adquisiciones a partir de la rehabilitación. Realmente la pandemia deja una huella muy importante. A pesar de que todo esto que contamos, también pudimos registrar, digamos, cuánto han podido enfrentar estas situaciones y cuánto de esa capacidad instalada queda en las organizaciones. De manera que, bueno, es un nuevo mapa de recursos para ver de qué manera se continúan articulando las medidas del sector público, la orientación de las políticas públicas, las normativas, y también cómo trabajan desde este lugar tanto las organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil que vienen trabajando con este tema, las propias familias como dadoras de cuidado, como cuidadoras, y el sector privado, ¿no?, que es prestador en este sentido. Así que creemos que la universidad pública tiene mucho para ofrecer, mucho para aprender, mucho para registrar de todo este proceso que se está dando en nuestras sociedades, en nuestras comunidades pequeñas, en la comunidad más amplia, y muchas de las innovaciones técnicas que pueden ser muy buenos apoyos para continuar ampliando derechos y brindando facilitadores a la accesibilidad de las personas con discapacidad, sus familias,
los procesos de rehabilitación, siempre orientados a una salud orientada desde el derecho y desde la inclusión plena. Así que bueno, quedamos a disposición para las preguntas que tengan y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto a Silvia Fontán como a Daniela Rimoli-Schmidt. Bueno, les recordamos por supuesto una vez más que al final de la tercera y última exposición del día de hoy vamos a contar con el espacio de preguntas y respuestas para poder evacuar cualquier tipo de duda. Ahora sí, para pasar con la última expositora del día de hoy, presentamos a Valeria Zurbano Rodríguez. Ella es licenciada en Enfermería, maestranda en Gestión de la Educación Superior, especialista en Educación Superior y también docente investigadora de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Valeria va a presentar los detalles de su proyecto de investigación titulado Hub de I+D+I en simulación clínica. Adelante Valeria, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Voy a compartir en este momento mi escritorio. Me gustaría si me pueden confirmar que se ve de manera correcta. Sí, se ve. Así es, se ve bien. Excelente. Entonces comenzamos. Como decía Francisco, el proyecto que desarrollamos durante el segundo semestre de 2020 se trató de un hub de investigación, desarrollo e innovación en simulación clínica. Y ustedes se preguntarán qué es un hub. Muchas personas nos hicieron esta pregunta. Se trata de una red de instituciones, organizaciones o, como en nuestro caso, personas que se autoorganizan para justamente investigar, desarrollar y proponer soluciones en un área específica, en nuestro caso, en simulación clínica. Muy bien, definido esto, voy a aclarar algunos conceptos como para que estemos todos en la misma página con respecto a simulación, ¿sí? En la formación de profesionales de la salud, cuando hablamos de simulación clínica, nos referimos a una estrategia de enseñanza. Una estrategia o técnica, como la llaman algunos autores, en donde se recrea una porción de la realidad para que estos estudiantes puedan realizar sus prácticas en un entorno seguro para ellos y, por supuesto, también para los pacientes. De la misma manera, los escenarios que construimos para llevar adelante estas prácticas de simulación se ubican en lo que se denominan sim zones o zonas de simulación. Ahí abajo a la derecha está la referencia del paper escrito por Russini y Weinstock durante el año 2017. Y ellos clasifican estas prácticas de enseñanza basadas en simulación clínica en diferentes zonas de acuerdo con el nivel de complejidad que presentan. Como les mencionaba recién, los escenarios que con nuestro equipo diseñamos están ubicados entre las zonas 2 y 3. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a estos criterios que podemos observar en el cuadro, en cuanto a estudiantes, en la zona 2, por ejemplo, se realizan estas experiencias trabajando en equipo. Es decir, no es un estudiante en solitario, sino que conforma un grupo. Por lo tanto, podemos valorar y aprender, desarrollar o perfeccionar, ya sea habilidades técnicas como habilidades que tienen que ver con lo actitudinal, como la toma de decisiones, el trabajo en equipo y demás. De la misma manera, en cuanto a los contenidos, la zona 2, ya comenzando en la zona 1, pero específicamente en la zona 2, se logra la integración de los contenidos teóricos con estas habilidades o destrezas prácticas. Siempre aclarando de que estamos hablando de una estrategia de enseñanza complementaria, porque estamos todos de acuerdo con que nada reemplaza el contacto de nuestros estudiantes con los pacientes, ¿sí? Y con respecto a los distractores, estas zonas ya comienzan a incorporar algunos. Por ejemplo,
en lugar de estar trabajando con un brazo, un simulador de partes del cuerpo humano, trabajo con un maniquí de cuerpo completo que está colocado en una cama, tapado con su sabanita, almohada, conectado a un monitor multiparamétrico que emite sonidos, tal vez algún actor que viene, consulta, hace de familiar, ¿sí? Y de la misma forma, con respecto a cómo se desarrolla la acción, ya sea en cuanto a la intervención de un instructor o la utilización de la pausa, es algo que resulta de importancia en esta zona. ¿Por qué? Mi estudiante está desarrollando una práctica y puedo interrumpir en el caso en el que note que está cometiendo un error que no permitiría que este escenario llegue a un buen fin. Entonces no tendría sentido continuar con el desarrollo. Se establece una pausa y se lo guía hacia una reflexión y vuelve a comenzar. Bien, una vez definido esto, vamos a hablar específicamente de nuestro trabajo. La población fueron profesionales que se estaban desempeñando en instituciones de salud en la asistencia específica de personas con COVID-19. El 80% de ellos trabajaban en servicios COVID, ya sea porque se reestructuraron a causa del contexto pandémico o porque se crearon específicamente a tal fin. Alcanzamos la saturación de la muestra con 25 entrevistas y seleccionamos profesionales que alcanzaron una media de antigüedad de 10 años. Iba a agregar acá algunas imágenes, pero me pareció más interesante que naveguemos la página en donde subimos todos estos escenarios que se diseñaron. También generamos un código QR para que resulte de más fácil acceso, ¿no? Teniendo en cuenta que la página es de acceso gratuito. Muy bien. Tiene el diseño común de una página web, un botón de un menú que tiene un inicio, un botón en donde se presenta el equipo de investigación, la magíster María de las Mercedes Albertoli, Diego Chicones, Juan Manuel Jiménez, Miriam López, Silvina Mambrín, Silvana Karina Moreira y Fernando Proto Gutiérrez. Agregamos instrucciones sobre cómo navegar la página y qué es lo que se iba a encontrar en este sitio. Y estos relatos que provenientes de nuestros entrevistados, los agrupamos en 3 bloques en función de las necesidades de manejo clínico, de manejo de situaciones de crisis o manejo de factores humanos. Con respecto a los escenarios propiamente dichos, estos distribuidos en estos 3 bloques, podemos ver que a su vez se presentan numerados y describiendo características principales de cada uno de ellos para que la persona que accede a la página no tenga que estar ingresando uno por uno para ver de qué se trata. Además de esto, por ejemplo, con respecto a las disciplinas, nos interesó hacer hincapié en lograr un trabajo interdisciplinar, ya que no forma parte de esta recreación de la realidad si dejamos enfermería aislada, ¿no? Porque ya que cuando se reciben y encuentran sus primeros trabajos, se encuentran que hay un equipo de gente, ¿no? De la misma manera que cuando iban al hospital en la época prepandémica. Entonces, se describen, como decía, las características. Por ejemplo, tenemos un escenario para la asistencia de un paciente sin adhesión a tratamiento en contexto COVID, o un escenario para el manejo de un traslado de un paciente a cuidados intensivos. Es decir, este paciente estaba en clínica médica y hay que realizar todas las acciones para trasladarlo, teniendo en cuenta
el deterioro del cuadro clínico a la terapia intensiva. En cuanto a la disciplina, en este caso admite estudiantes o profesionales también, ¿por qué no?, de enfermería y medicina. Hay otros casos que incorporan también a profesionales de kinesiología, sobre todo en los casos de manejo de crisis. También informamos respecto de qué áreas abarca este escenario. En este caso es la atención del paciente adulto. Por el final tenemos pediatría, obstetricia. En cuanto al nivel de participantes, se aclara que deben poseer conocimientos previos. No todos los escenarios pueden ser abordados por estudiantes de los diferentes años de la carrera. Entonces decidimos establecer 3 niveles de participantes, ¿sí? Inicial, medio y avanzado. Por ejemplo, en el escenario número 12, el nivel de conocimientos de los participantes tiene que ser inicial o medio, en el número 11, medio o avanzado. Y después la posibilidad de adaptar este escenario a estrategias de telesimulación, ¿sí? A poder desarrollarlo a nivel remoto. Muy bien. ¿Cómo seguimos? Accedemos al escenario y acá presentamos una planilla de una sola página en donde se muestran los objetivos general y específico de aprendizaje, los participantes, el guión distribuido en información para el instructor, técnico, docente, información para los participantes, que muchas veces no es la misma, cómo va a evolucionar el escenario, los roles que se requieren, ya sean para quien se desempeña como paciente y quienes como participante, qué tipo de simulador requiere y las acciones que tienen que realizar las personas que participan a través de las 3 fases de duración. Muy bien, algo que no me quiero olvidar de mostrarles es que nos ocupamos también, teniendo en cuenta una encuesta que realizamos durante el primer cuatrimestre, que nos mostró que el 46% de nuestros estudiantes se conectaban a través de un teléfono celular, es que esta página que vemos con este formato en una computadora, si accedemos a ella a través de un teléfono celular, se adapta, ¿sí? Y no tenemos que estar scrolleando, cosa que nos ha pasado muchísimas veces y sabemos que es totalmente molesta y termina como agotándonos. Entonces la idea es que poder que las personas puedan realmente acceder y aprovechar esta producción. Por último, incorporamos una página de debriefing estandarizado que las instituciones, profes, demás, pueden adaptarlo a sus escenarios de simulación. Y por último, el material de referencia con un vínculo a la página del Ministerio de Salud de la Nación. Muy bien, vuelvo a la presentación y vamos terminando. Consideramos que cumplimos con nuestro primer gran objetivo, que era la conformación de una biblioteca de acceso libre, abierta, escalable. Podemos seguir agregando y diseñando nuevos escenarios. Es modular. Hasta ahora desarrollamos 3 módulos únicamente, que eran manejo clínico, manejo de crisis y manejo de factores humanos. Consideramos también que es un gran incentivo para implementar esta estrategia de enseñanza o técnica de enseñanza, ya que realmente es bastante costoso en cuestión de tiempo el desarrollo y el diseño de estos escenarios. Se requiere de información fehaciente por un lado, y la redacción, bueno, la gente que trabaja con casos sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Entonces hay como bastante de camino ganado para poder lograr la implementación. Y por último, y en consonancia con la misión de la universidad, logramos
una producción que permite el acceso público, ¿sí? Público, gratuito, para capacitar estudiantes no solamente de la UNLAM, sino de otras instituciones, y también permite la formación continua de profesionales de la salud. Así que muy, muy contenta con el trabajo y también con el equipo que me acompañó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Zurbano Rodríguez, por su presentación. Valeria, perdón, ahí está. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a los demás expositores, a Silvia Fontán y a Hugo Milione. Para concluir el conversatorio del día de hoy, como bien les habíamos anticipado, vamos a dar lugar al espacio para preguntas y respuestas que estuvieron ya consultando en el chat de aquí, de la aplicación de Microsoft Teams. Para empezar, para ir por orden, ¿no? Para el proyecto de Hugo Milione, una pregunta anónima que surgió fue si tiene continuidad el proyecto y si el software creado tendría otros usos posibles, por ejemplo. Bueno, el proyecto terminó en diciembre. Fundamentalmente, como yo les comentaba, tenía un aspecto técnico, un objetivo que tenía que ver con la formación de los alumnos, el cumplimiento de la formación de los alumnos del último año, así que por una cuestión académica tuvo que finalizar en diciembre del 2020. La plataforma está, o sea, está y es aplicable y adaptable en realidad, porque han cambiado los criterios de definición de contacto, ya se ha modificado, de contacto estrecho me refiero, se ha modificado, pero se podría replicar y seguir utilizando. Las situaciones actuales son diferentes, ya no es necesario la detección de contactos estrechos, que será uno de los objetivos. Entonces, desde el punto de vista, había quedado obsoleta la utilización de la plataforma así como estaba, ¿no? Porque, bueno, ya cumplió su objetivo en ese aspecto, pero sí, para adaptarle se podría reutilizar. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. Además, sabíamos que tenía que retirarse ya en este horario, así que le agradecemos ya de antemano. Muchísimas gracias por haber participado de este conversatorio. Muy bien. Gracias a ustedes. Un placer. Por nada, gracias. Otra pregunta para Silvia Fontán, también anónima, es ¿qué acciones puede realizar la universidad para satisfacer algunas de las restricciones de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido también, ¿qué innovaciones podría aportar la UNLAM, nuestra universidad? A partir del propio proyecto nuestro, por ejemplo, las organizaciones cuentan con este mapa que hicimos anteriormente, y ahora la publicación contiene toda la actualización de la normativa, que está en un formato accesible para que puedan consultar las normativas respecto de cada tema, ¿no? Eso lo presentamos separado de los distintos aspectos en los que se debería garantizar la accesibilidad y la inclusión plena de las personas con discapacidad. Los temas son educación, salud, previsión y jubilación, accesibilidad a la comunicación, igualdad y no discriminación, bueno, una serie de ejes, de manera que las personas puedan consultar la normativa vinculada a alguno de esos campos. Después también hay otros departamentos de la universidad que tienen desarrollos, así que la idea es siempre seguir difundiendo estas cuestiones, ir articulando con las organizaciones que fueron relevadas en el territorio y que tienen mucha presencia, mucho trabajo, mucha capacidad de reunirse, de generar redes. Eso es muy importante, ese capital social que se va desplegando es muy importante para trabajar en la ampliación de derechos, ¿no? Que las demandas no sean aisladas y espasmódicas, sino ir articulando estas demandas
y contener a las familias, a las personas y darle luz a la presencia de este tema en la agenda pública. No sé si fue suficiente la respuesta, pero bueno, cualquier cosa está el mail en la presentación y pueden escribirnos. Perfecto, sí, muchas gracias. Ahora ese mail, en lo posible, lo compartimos aquí en el chat de Microsoft Teams para que podamos justamente dejarlo ya publicado. Una pregunta para Valeria Suburbano es que, ¿qué propuestas tienen para seguir con el desarrollo de esta línea de investigación? Bueno, muy buena pregunta. Dentro de la carrera licenciatura en enfermería, estamos trabajando en la comisión de simulación clínica. Por tanto, si bien, como comentaron tanto Hugo como Silvia, estos proyectos finalizaron en diciembre de 2020, la idea es trabajarlo al interior de la comisión de simulación clínica para lograr mayor cantidad de escenarios por un lado, y mayores módulos, no solamente manejo clínico, manejo de crisis, sino otras opciones. Así que, bueno, estamos, como dije, al interior de la comisión pensando en o tal vez un nuevo proyecto, pero sí, estaba pensado para continuar, totalmente. Bien, y además también en un comentario anónimo que además de felicitar a las exposiciones, pregunta también si se puede repetir el enlace para acceder a la página web que habías compartido en tu presentación, si se puede publicar el enlace también acá en el chat de Microsoft Teams. ¿Cómo no? Ya mismo lo copio, así pueden acceder y obviamente socializarlo, ¿no? Porque por supuesto esa es la idea. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Perfecto, te agradecemos. Entonces ahí ya en el chat de esta reunión, ¿no? Están publicados tanto el link a la página como de Silvia Fontán, el enlace a la presentación que habías comentado anteriormente. No tenemos más preguntas, así que ya considero que podríamos ir dando como finalizado el evento del día de hoy. Le cedemos como siempre la palabra para dar unas palabras de cierre, si gusta, a nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología, la magíster Ana Vidiña, para concluir el evento de hoy. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, un lujo, ¿no? Estamos, digamos, a los que venimos siguiendo todos los conversatorios, bueno, cada conversatorio nos presenta un desafío y un nuevo mundo, sobre todo para aquellos que somos de otras disciplinas, conocer estos proyectos, interiorizarnos. Como insistí al principio, y muchos de ustedes también lo recalcaron, los equipos son interdisciplinarios, interdepartamentales, y eso para nosotros, para nuestra universidad es fundamental, porque sabemos la necesidad de los distintos conocimientos de las disciplinas para dar respuestas, para dar soluciones, para responder a las demandas que recibimos. Así que nos parecen oportunos y los hemos recibido con mucha alegría estos proyectos, y por eso les preguntamos e insistimos en la continuidad, porque entendemos que son proyectos de desarrollo que bien pueden continuar y que pueden establecer líneas de investigación permanentes en la universidad, así que también los aliento a que esto continúe y que pensemos juntos, si es necesario que participemos de alguna manera desde la Secretaría, pensemos juntos cómo darle continuidad y cómo finalmente cumplir aquello para lo cual los proyectos han sido creados, que es ser útiles a la sociedad. Nosotros, en tanto, seguimos con nuestro programa vincular y este es un espacio posible para la continuidad de estos desarrollos, más allá de que sí, también, como lo mencionó hace minutos Valeria, estos pueden derivar en proyectos de investigación, tanto SIDMA como PROINCE, y también nos sucede en muchos de los proyectos vincular que
son continuidad o trabajan en forma paralela con proyectos ProINSE y Sigma 2, por lo tanto, la idea no es divorciar, ni diversificar, ni hacer que los investigadores piensen en muchas líneas y trabajen en muchas líneas diferentes, sino todo lo contrario, que estos trabajos confluyan y el programa vincular finalmente sirva para estos desarrollos inmediatos, para alcanzar algunas metas de financiamiento de los proyectos que no se logran con ProINSE y Sigma 2. Así que, bueno, esa es un poco también la propuesta del programa vincular y, bueno, queremos sostenerla también en el tiempo. Bueno, a todos y a todas, muchas gracias. Valeria, Daniela, Silvia y Hugo, y hagan extensivo este saludo y este agradecimiento a los respectivos equipos de investigación. Bueno, continuaremos en esta línea y con estas propuestas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también y los esperamos, creo que lo va a decir Francisco, el próximo jueves. Gracias. Así es, Ana, muchas gracias por tus palabras. Nosotros damos como finalizado este conversatorio del día de hoy, el tercero del eje salud, titulado Pandemia y prácticas innovadoras para la salud, y los vamos a estar esperando para el jueves próximo, el jueves 15 de julio, para el cuarto conversatorio correspondiente al eje sociedad, titulado Sociedad, Organizaciones y Actores Sociales en Contexto de Pandemia. Como dije, va a ser el 15 de julio de 2021 a las 16 horas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado el día de hoy. Nos encontraremos la semana que viene. Sigan cuidándose y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.